Los reyes católicos de España, Isabel I de Castillas y Fernando II de Aragón, quienes gobernaron de 1474 a 1504, fueron personajes clave en la historia del origen del México colonial, ya que apoyaron el viaje financieramente de Colón, lo que llevó al descubrimiento de América. En otras palabras, fueron como los sugars de Cristóbal, solo que sin las cenas lujosas y las joyas caras. Si bien los reyes no estaban muy convencidos del viaje de Cristóbal, decidieron acceder a ello, en donde le proporcionaron, que en sí no eran grandes galeones, sí le dieron 3 carabelas, pequeñas pero ágiles como autos deportivos. Estas son famosamente conocidas como la Niña, la Pinta y la Santa María. También decidieron proporcionarle 90 tripulantes, que serían más o menos 3 salones como el de nosotros. Entre sus tripulantes habían marineros expertos y algunos criminales. Estos no eran para nada peligrosos, sino que eran presos por deudas o algunos delitos menores, como si fuesen prisioneros VIP. Además de los barcos, los reyes católicos no se quedaron cortos con la parte de las provisiones. Como buenos patrocinadores, le financiaron alimentos y provisiones, porque claro, a nadie le gustaría navegar por meses sin un buen suministro de pan y jamón. Colón no solo iba llevando su tripulación, sino también le dieron lo necesario para que no se quedara sin energía hasta la mitad del océano. Claro, eso no evitó que se quejaran un poco por el menú repetitivo. No solo fue dinero y provisiones, Colón también tuvo que firmar las famosas capitulaciones de Santa Fe de 1492, en las cuales los reyes le prometieron el título de almirante del mar océano, un rango naval que te hace sentir como el rey del mar, ser virrey y gobernador de las tierras que se descubriese. Un 10% de las riquezas obtenidas, aunque como todo un buen trato de la época, lo que le prometieron no fue exactamente lo que recibió, pero bueno, al menos tuvo su porcentaje. Así que aunque Colón no recibió ni 1 millón de oro por adelantado, al menos los reyes le dieron lo necesario para emprender la aventura, aunque por supuesto la cosa no salió exactamente como lo esperaban. Ante la llegada de Colón de América a la Nueva España, los reyes se enfrentaron a un nuevo problema. Enfrentaron la necesidad de organizar y regular el crecimiento de tráfico marino y comercial. Surgió mucho más contrabando y piratería de lo que ya había, por lo que los reyes decidieron tomar cartas en el asunto y crear la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, en donde controlaban el comercio y la navegación. Supervisaban las expediciones, cobraban impuestos, y esto además de tener un orden podían tener dominio sobre América. En 1524, para poder tener un mejor dominio con los territorios que había conquistado España en América, decidieron crear el Real y Supremo Consejo de Indias, el cual fue fundado por el rey Carlos I de España, o también conocido como Carlos V. Están escuchando bien, Carlos V, que como dato curioso, la marca Nestlé decidió ponerle así a uno de sus chocolates, ya que este rey fue uno de los primeros en introducir el chocolate a la Nueva España tras la conquista de los aztecas. Continuando, crearon el Real y Supremo Consejo de India para asesorar al monarca y administrar los territorios de ultramar, estableciendo leyes, resolviendo conflictos y supervisando las autoridades coloniales, evitar consecuencias con Portugal, Francia e Inglaterra, quienes también querían las riquezas de América, y por último, mantener el poder de la monarquía absoluta. Capitanías generales. Estos eran territorios de autonomía militar y administrativa dentro de los virreinatos. Aquí seguían las órdenes del Consejo de Indias y dependían del comercio regulado por la Casa de Contratación. Se repartieron de manera estratégica en regiones donde requerían autonomía militar y administrativa debido a amenazas como ataques de piratas o potencias extranjeras y conflictos internos con poblaciones indígenas. Cada capitanía estaba controlada por un capitán general, quien tenía autoridad tanto civil como militar. Las principales capitanías generales fueron Capitanía General de Guatemala en 1542, quienes controlaban Centroamérica. Capitanía General de Venezuela en 1777. Capitanía General de Chile en 1541. Capitanía General de Cuba en 1764. Capitanía General de Puerto Rico en 1582. Real Audiencia. Esta fue un tribunal de justicia y órgano de gobierno dentro del Imperio Español en América y España. La Real Audiencia en América se creó en Santo Domingo en 1511. ¿Por qué en Santo Domingo? En base a su gran importancia como la primera y principal colonia española en América.
Desde allí, la corona intentó organizar la justicia y el gobierno en los nuevos territorios conquistados. En conclusión, estas 4 instituciones trabajaban juntas para poder asegurar un control político, económico, judicial y militar de América bajo el dominio español. Un breve ejemplo de cómo trabajaban juntos sería si había un problema en alguna capitanía general, como un ataque de piratas en Venezuela, el Consejo de Indias analizaba la situación y tomaba decisiones. La Casa de Contratación organizaba el envío de soldados y armas. La Capitanía General ejecutaba las órdenes y defendía la zona, y la Real Audiencia intervenía en los conflictos legales que surgieran. El proceso histórico de la resistencia india. La resistencia indígena en México comenzó con la llegada de los españoles y se mantuvo durante toda la época colonial. En los primeros años, la resistencia armada fue significativa, como la lucha de los mixtecas liderados por Cuauhtémoc, aunque fueron derrotados en 1521 con la caída de Tenochtitlan. Sin embargo, los levantamientos continuaron, con la guerra de Mixtón en la década de 1540 y las rebeliones mayas en Yucatán. A medida que los españoles consolidaban su control, la resistencia adoptó nuevas formas, como la desobediencia pasiva, el sabotaje y la evasión. Culturalmente, los indígenas mantuvieron sus tradiciones, lenguas y creencias, adoptándolas mediante el sincretismo. Durante el periodo colonial se dieron otros levantamientos, como la rebelión de los tepehuanes, en 1616 a 1620, y la de Jacinto Canec, en 1761, el cual era un líder maya que encabezó una rebelión en Yucatán. Algunos líderes indígenas lograron mejoras mediante negociaciones y el uso de mecanismos legales. Con la independencia de México en 1810 a 1821, la resistencia continuó, aunque muchas promesas de cambio no se cumplieron. En el México independiente, la lucha persistió con la Guerra de Castas en Yucatán de 1847 a 1901, una de las más largas y significativas. En el siglo XX, el neozapatismo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas representaron una nueva forma de resistencia, luchando por derechos y autonomía. A lo largo de la historia, la resistencia indígena ha sido una constante, mostrando la capacidad de pueblos para adaptarse y luchar por su identidad y derechos frente a la dominación y la explotación. Resistencia militar y rebeliones abiertas. Los pueblos indígenas se enfrentaron a los colonizadores mediante levantamientos armados. Ejemplo de esto fue la resistencia de los tlaxcaltecas que, tras aliarse con los españoles, se encontraron bajo un régimen opresivo. Cuauhtémoc lideró una de las rebeliones más significativas tras la caída de Tenochtitlan en 1521, aunque fue sofocada. Estas revueltas buscaban tanto la defensa del territorio como la preservación cultural. La Guerra del Mixtón ocurrió entre 1540 y 1542 en el noreste de México, donde los caxcanes y otros pueblos indígenas lucharon contra el dominio español debido a abusos como el sistema de encomiendas y el despojo de tierras. Aunque al principio la resistencia fue efectiva mediante tácticas de guerrilleras, finalmente los españoles, con esfuerzos, sofocaron la revuelta con una represión brutal. La Guerra de Castas fue un levantamiento maya en Yucatán entre 1847 y 1901 contra la explotación y el sistema de haciendas impuesto por el gobierno mexicano independiente. A pesar de controlar parte de la región por un tiempo, la resistencia fue finalmente suprimida. Sin embargo, esta guerra simboliza la lucha indígena por sus derechos y autonomía. Resistencia pasiva y adaptación cultural. Ante la dificultad de luchar militarmente, los indígenas recurrieron al sabotaje, la desobediencia y la huida. Se refugiaron en zonas inaccesibles como montañas, selvas, evitando el control colonial y conservando sus tradiciones en relativo aislamiento. Preservación cultural y sincretismo. Para conservar su identidad, los pueblos indígenas fusionaron elementos de su cultura con el cristianismo, creando así nuevas festividades y rituales. A pesar de la imposición de la lengua y las costumbres europeas, muchas tradiciones, como la medicina y la artesanía, lograron transmitirse de generación en generación. Resistencia a la organización social. Líderes indígenas aprovecharon las estructuras coloniales para negociar beneficios, como la protección de tierras o la reducción de cargas de trabajo.
Esta estrategia permitió mantener cierto grado de autonomía dentro del sistema colonial. Para finalizar, hablaremos del impacto y legado. A pesar de la opresión, la resistencia indígena ayudó a preservar una rica herencia cultural que sigue vigente en México, reflejada en la lengua, las tradiciones y las costumbres de muchas comunidades actuales.